pues empezamos con el examen, ¿no? Sí. Entonces, la primera pregunta serían, ¿qué sospechan si tengo un paciente que tiene vértigo y que tiene síndrome de Horner? Ay, no les escucho. Ay, no les escuché. Si no, denme unos segundos y ahorita me conecto bien a la red. Es que voy llegando. ¿Me escuchan? Sí, te esperamos, no te preocupes. ¿Sí? Mejor espérenme un segundo y si quieren empiecen con las primeras etapas en lo que llego bien al Órale. servicio. Bueno, buenos días. Mi nombre es Deyanira Álvarez
No pude conectarme de aquí. Listo. Hola, Susana. Un segundito, es que tenemos ciertos problemas técnicos con la red. Listo, ya. Bueno, el vértigo no es una enfermedad, es un síntoma, es el resultado de función, ya sea anatómica o funcional del tronco encefálico o cerebelo, y en algunos casos puede tener un origen psíquico. Bueno, de acuerdo a este artículo que revisé respecto a la epidemiología, el vértigo es el vértigo más frecuente es el posicional paroxístico benigno, que representa el 17.1%, seguido del vértigo vestibular fóbico somatomorfo, seguido de los síndromes vestibulares centrales, que representan el 2.3%, y son de los que en los que nos vamos a enfocar en este punto. Bueno, también se menciona la migraña vestibular, que representa el 11.4%, la enfermedad de Meniere, que representa el 10.1%, la neuritis vestibular, que representa el 8.3%. Estas tres formas de vértigo son las más frecuentes y juntas representan hasta el 70% de todos los casos de vértigo. Bueno, el mareo y el vértigo son responsables del 5% de la consulta general en urgencias y hasta el 25% del 20% de la consulta neurológica en urgencias. Hasta el 25% de los pacientes presentan un evento cardiovascular o cerebrovascular, metabólico, intoxicación o enfermedad inflamatoria como causa del mareo o el vértigo. Y el evento cerebrovascular es causa de 4 a 15% de los pacientes que se presentan con mareo o vértigo. La localización más frecuente de los eventos cerebrovasculares ocurre a nivel del cerebelo y el tronco encefálico, principalmente en el territorio de la arteria cerebelar inferior posterior. En esta revisión, la frecuencia, el vértigo postural paroxístico benigno sigue siendo el más frecuente. Aquí está representando el 5% de todos los casos, seguido de los eventos cardiovasculares y los eventos cerebrovasculares. Bueno, el sistema vestibular está compuesto por dos componentes, el periférico y el central. El periférico está formado principalmente por el sistema de conductos articulares, el vestíbulo, el sáculo, la mácula y la ámbula. Aquí es donde donde se recibe y hay aferencias hacia el sistema nervioso central, en el puente hacia los núcleos, el núcleo vestibular, que tiene dos eferencias, que son el tracto vestíbulo espinal medial y el tracto
vestíbulo espinal lateral. Y bueno, van a tener más otras conexiones que ahorita más adelante voy a mencionar. Respecto a las vestibulares, tiene tres principales vías, que es la vestíbulo ocular, el vestíbulo espinal y otras como la vestíbulo cerebelosa. En este caso me voy a enfocar en dos, que es la vestíbulo ocular, y eso es porque es importante para el vértigo el reflejo vestíbulo ocular, que es el responsable de mantener la fijación de la mirada durante la rotación de la cabeza. Bueno, en este caso, para explicar, cuando se rota la cabeza hacia la izquierda, en el oído derecho lo que ocurre en los conductos semicirculares es un movimiento de la endolinfa que provoca la activación de las citoconias, y esta es una aferencia, bueno, entre otras cosas, es una aferencia que va a dar al núcleo vestibular, que a su vez da una aferencia al núcleo oculomotor, que es con el que controla a los músculos, al recto medial ipsilateral y al recto lateral contralateral. Y pues del otro lado pues ocurre lo contrario. Entonces, la función de este sistema es que esta parte es la excitatoria hacia los músculos, y pues la otra parte hacia la izquierda en ese caso sería la inhibición, y por eso se mantiene, bueno, se compensan los movimientos oculares. Y esto bueno, este reflejo se estudia con bueno, lo exploramos, no se estudia. Lo exploramos con el impulso cefálico, que también voy a mencionar más adelante. Y bueno, de las vías, la que sí, bueno, la otra en la que nos enfocamos es la vestíbulo espinal, porque otro reflejo importante es el vestíbulo espinal, que es el que permite la bipedestación, los giros corporales altos o desplazamientos, evitando las caídas. En este caso, pues las aferencias vienen del oído interno, que hacen conexión en los núcleos vestibulares, y bueno, en este caso se conducen por los cordones anterolaterales hacia las astas anteriores de la médula para inervar a los músculos, y, bueno, y así cumplir su función de evitarnos las caídas. Bueno, respecto a las definiciones del Consenso Internacional para los principales síntomas vestibulares, bueno, al mareo lo definen como la sensación de orientación espacial alterada, sin una sensación de movimiento, bueno, sin o con una sensación de movimiento falsa o distorsionada. Esto incluye la sensación que los pacientes pueden referir como vértigo, aturdimiento o mareo inespecífico, pero no en sí el vértigo. El vértigo es la sensación de automovimiento, ya sea de la cabeza o el cuerpo, cuando no ocurre, cuando en realidad no ocurre ningún movimiento, y solo es la sensación de este movimiento distorsionado durante cualquier movimiento corporal o de la cabeza. El presíncope, que es lo más cercano al síncope o desmayo, es la sensación de pérdida inminente del conocimiento. Esta sensación puede ir seguida o no de un síncope, y cuando los pacientes lo pueden informar como un aturdimiento, y bueno, se clasifica como presíncope, mareo o ambos. El síncope es como tal ya la pérdida transitoria del conocimiento. Sí. No, es que no es lo mismo, Doc. ¿No es así? No. Sí. Bueno, el síncope ya es la pérdida transitoria del conocimiento debido a hipoperfusión cerebral global transitoria, que se caracteriza por el inicio rápido, duración corta y recuperación completa del estado de conciencia. El síncope generalmente conduce a la pérdida del control postural y a la caída. En cambio, la inestabilidad es solo la sensación mientras esté sentado, de pie o caminando, sin preferencia direccional particular, y esta sensación se ha denominado anteriormente desequilibrio o inestabilidad postural. Entonces ya nada más ahí faltaría lo de las oscilopsias, doctora. Que las oscilopsias son una sensación
de movimiento, por ejemplo, cuando un paciente tiene nistagmos o cuando un paciente tiene un trastorno del movimiento, como por ejemplo cuando tiene Parkinson. Pero de ahí en fuera es cierto, o sea, el mareo es inespecífico. A veces los pacientes por hipoglucemia, por hipotensión, pueden decir que están mareados, pero el vértigo se divide en dos, en subjetivo y en objetivo, que creo que ya lo explicaste, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, Respecto al abordaje del vértigo encontré este que se llama Triage y Trate Test, que pues, se compone, bueno, principalmente de cuatro componentes, además del triage, el tiempo, los desencadenantes, los exámenes que se realizan enfocados al tipo de presentación y a los exámenes que se van a pedir con base en lo anterior. Bueno, para el triage es identificar las causas que ponen bueno, principalmente los factores de riesgo para los que pudieran explicar los síntomas de los pacientes. Bueno, que pudieran explicar, bueno, los síntomas, sus signos vitales, el estado mental alterado y... bueno, respecto al tiempo, bueno, lo vamos a utilizar para hacer el diagnóstico diferencial del mareo o el vértigo y bueno, nos vamos a basar principalmente en el inicio, la duración y la progresión del síntoma para dividirlo en episódico, agudo, crónico o continuo. Y bueno, dependiendo de la duración con la que se presente. Respecto a los desencadenantes, son los mecanismos patofisiológicos con los que vamos a explicar dichos desencadenantes. Puede ser postural, por exposición, el postural, como, bueno, no posicional o la exposición. Aquí el ejemplo es el trauma o puede ser para medicamentos. Bueno, respecto a los exámenes con los que vamos a estudiar a los pacientes, es para hacer la diferencia. Bueno, eso es como categorizar a los pacientes. Y aquí es una parte donde es la examinación clínica y base en lo que se encuentra en la examinación clínica se procede a realizar los estudios ya sea de laboratorio o imagen que se consideren pertinentes con base en los factores de riesgo y síntomas y nada más. Ok, entonces eso es algo muy bueno. Los síndromes vestibulares centrales, como tal, en los que nos vamos a enfocar, los vamos a clasificar de acuerdo al tiempo y a los desencadenantes. Respecto al tiempo, se pueden clasificar en nuevos episódicos, nuevos continuos o crónicos persistentes. Y si tienen un desencadenante presente o no lo tienen. Me voy a enfocar en los primeros cuatro, que, bueno, el primero sería el episódico con un desencadenante, que es el síndrome vestibular episódico con desencadenante, y el ejemplo es el vértigo postural paroxístico benigno. También otro episodio que no tiene desencadenante es el síndrome vestibular episódico espontáneo, y en este el típico son las arritmias cardíacas. Respecto a a un continuo con desencadenante, es el síndrome vestibular agudo post-exposición, y en este caso puede ser una post-exposición a un traumatismo cráneoencefálico o bien a la exposición a medicamentos, drogas ilícitas o monóxido de carbono, como de este. Y respecto al continuo, sin un desencadenante, sería el síndrome vestibular agudo espontáneo. Bueno, en este el prototipo sería un infarto de fosa posterior, cuyo diagnóstico diferencial principal sería una neuritis vestibular, que sería parte periférico, pero que simula mucho los infartos de fosa posterior. Y bueno, cada uno lo voy a ir
Bueno, el episódico vestibular, el síndrome vestibular episódico, como ya lo dije, se divide en si tiene un desencadenante o es espontáneo. Y esto depende del tiempo. Estos generalmente duran, pueden ser minutos, horas, incluso días, pero no más de ese tiempo. Los que tienen un desencadenante los podemos estudiar con la maniobra de Dix-Hallpinke, que es una maniobra provocadora o sí, provocadora de síntomas de algo que ya tiene el paciente. Si este presenta un típico, que sería un diafragma direccional, generalmente horizontal, es que trata de un vértigo postural paroxístico benigno, y pues el tratamiento sería la reposición de las otoconias, dependiendo de la clínica que nos dé, cuál es la maniobra que se va a utilizar. De este vértigo paroxístico benigno, pues nada más mencionar que el más frecuente es el posterior, y que la maniobra que se utiliza principalmente es la de Epley para corregir esto. En cuanto Eh, a a esta parte misma que se estudia que se examina, perdón, con la maniobra de Dix-Hallpinke, pero que se nistagmo atípico, generalmente el nistagmo atípico es el local, nos obliga a estudiarlo con una resonancia magnética del cerebro, porque se podía tratar de un vértigo postural paroxístico y de ser indicativo de un parto de fosa posterior. Si a esta maniobra son negativos, puede ser que tenga síntomas de ortostatismo, y pues esto solamente se estudiaría la parte de la hipotensión ortostática. Si no presenta estos síntomas, pues se refiere a neurootología para su estudio. Respecto al síndrome vestibular episódico espontáneo, en esta parte se podría hacer el diagnóstico diferencial con una migraña típica o migraña vestibular, con el diagnóstico de enfermedad de Meniere. Casi tengo videos y si lo cambio no van a salir. Exactamente. Bueno, el espontáneo es la migraña vestibular versus una enfermedad de Meniere. Los estudios o test que se hacen son la sedación vestibular para hacer el diagnóstico diferencial. Otra parte es una historia típica que nos puedan explicar con una respuesta vasovagal o bien un trastorno de pánico que pudiera estar explicando el vértigo, y pues solamente se hace seguimiento o se hace la referencia por razón necesaria. Y en caso de que se encuentre una historia clínica típica que nos pudiera sugerir el estudio para un transitorio y hacer todo el abordaje de una arritmia para tromboembolismo pulmonar, hipoglucemia o bien la exposición de monóxido de carbono. Respecto al síndrome vestibular agudo, que sería el agudo o continuo, pues puede durar únicamente, puede ser que dura de horas, y se puede hacer composición, tabaquismo o toxinas, y se puede presentar incluso hasta 2 semanas después de la exposición inicial. En este caso, empezando por el traumatismo craneal, lo que nos obliga es a realizar
tomografía de cráneo para descartar fracturas de base del cráneo, o bien una disección de la arteria vertebral. Álvaro, es otro factor de riesgo que nos obliga a hacer contar con otorrinolaringología para descartar una fístula perilinfática. Si en la fístula clínica se tiene el antecedente o le que se hacen los pertinentes para esa parte, y si la exposición se explica a medicamentos como los antiepilépticos, que son los que generalmente presentan, que pueden causar más frecuentemente el vértigo, o bien la gentamicina, que es la que ocasiona otoxicidad a nivel vestibular. En este caso, pues lo que se utiliza dentro de la selección vestibular y hacer el seguimiento. Para el vértigo, bueno, para el síndrome vestibular agudo espontáneo, también se utiliza la maniobra de Hind para descartar que se trate de un vértigo. Se hace el estudio de neuroimagen o laboratorios específicos para alguna sospecha clínica que tengamos. Y aquí, en este caso, el diagnóstico diferencial sería una encefalopatía de Wernicke o una encefalitis, más si no cumpliera con datos de isquemia. Bueno, si este vértigo no presenta nistagmo, pues únicamente, bueno, que son, que pusieran los movimientos extraoculares normales, pues solamente se da seguimiento, se hace lo básico de la exploración. Bueno, para hacer el diagnóstico diferencial de vértigo periférico y central, bueno, respecto a todo lo que se ha hablado, el vértigo periférico generalmente cursa con náuseas y vómitos que se consideran severos. El nistagmo es horizontal o rotatorio, a diferencia del central, que puede ser vertical o en cualquier dirección. El periférico suprime con la fijación de la mirada, en cambio el central no lo hace. El periférico es fatigable, o más bien se agota tras varias maniobras, a diferencia del central, que nunca lo hace. Respecto al romber, que también, bueno, son maniobras que también voy a explicar más adelante, en el caso del periférico cae al lado contrario de la fase rápida del nistagmo, mientras que el central cae hacia el mismo lado afectado. El central es muy raro que curse con hipoacusia, a diferencia del periférico. Y a la maniobra de Dix-Halpinke, que fue la que mencioné, el nistagmo ocurre, o se desencadena un nistagmo rotatorio después del inicio de la maniobra. Y el central puede ser persistente, no agotable y en dirección vertical. Bueno, empezando con la exploración del vértigo central, ahí están las pruebas calóricas o térmicas, en las que se utilizan con el paciente acostado con la cabeza a 30 grados. Estas maniobras son para evaluar los conductos el conducto semicircular horizontal, y se hace con la aplicación de agua durante 30 segundos a 2 temperaturas diferentes. La interpretación es que la aplicación de agua a 30 grados provoca que el nistagmo sea en dirección opuesta al oído explorado, o la fase lenta ya hacia el mismo oído. A diferencia, si la temperatura aumenta, el nistagmo se provoca al mismo lado que está siendo explorado, o bien hacia la fase rápida. La fase rápida ocurre hacia ese mismo lado. Bueno, respecto al test de Hind, este tiene una alta sensibilidad, del 99% y en especial hasta el 97%, para identificar si el vértigo que está presentando nuestro paciente es central. Y bueno, tiene aparte del Hind, que se utiliza con el
test de impulso cefálico, el nistagmo y el test de Skew. Tiene una mnemotecnia, que es la de INFACT, que sería, si en la primera prueba encontramos que el impulso es normal, si tiene una fase alternante en el nistagmo y el test de Skew tiende a bueno, se desvía la mirada al cubrir el ojo. Esto tiene una alta probabilidad de que el vértigo que está presentando sea de origen central. Bueno, respecto a la prueba de impulso cefálico, lo que va a valorar es el reflejo oculovestibular que mencionaba al principio. La respuesta normal, lo que se esperaría, la respuesta esperada es que se le pida al paciente que se quede viendo fijo, generalmente como se encuentra frente al examinador, que se le pide que se quede viendo la nariz, y la respuesta esperada es que la mirada quede fija y no se mueva. En cambio, se presenta y se mueve la cabeza entre 10 a 15 grados en movimientos, en sacudidas, un movimiento rápido, y pues es lo esperado. En cambio, una respuesta no esperada y que es común del vértigo periférico, o que descartaría que pueda tratarse de algo central, es que no fija la mirada y tiene movimiento de sacada o redirecciona la mirada, mueve la mirada con toda la cabeza y redirecciona la mirada. Bueno, respecto al nistagmo, este también se explora con el paciente frente a se explora con el paciente frente al examinador y se observa sin pedir al paciente que mueva los ojos en estático, y además se examina pidiendo al paciente que mueva hacia los lados el nistagmo y ver si no desencadena. Lo esperado es que no haya, bueno, lo esperado normal es que no haya resistencia. Y otro test que se hace es el test de sensibilidad. Mira, miren, lo que les voy a pedir a todos en la clase, pongan un dedo en frente de su nariz y entonces quédense bien. Ustedes tienen siempre que dirigirse hacia el dedo. Entonces su cabeza va a estar hacia la izquierda y hacia la derecha, y ustedes tienen que seguirlo. Si se fijan que sus ojos se mueven, cuando ustedes giran hacia la derecha, sus ojos se mueven a la izquierda, cuando giran a la izquierda, sus ojos se mueven a la derecha, pero muy fácilmente, como tienen el reflejo oculovestibular normal, ustedes pueden ver el dedo y no hay ningún tipo de corrección. En los pacientes que tienen un vértigo periférico o que tienen una lesión vestibular, lo que pasa es que hagan de cuenta que el ojo se sigue a la cabeza, o sea, volteo yo hacia la derecha y el ojo de repente se sigue a la derecha y luego dice, que tenía que ver mi dedo, y corrige, ¿sí me entienden? Y voltea hacia el dedo, pero porque se siguió hacia acá y de repente dice, no estoy viendo el dedo, y se regresa al dedo. Esas son las sacadas que se observan en el Head Impulse Test. No sé si me di a explicar. A ver, ¿por qué no lo hacen en la clase? A ver si puedes pasar a alguien para que hagas el test del impulso cefálico. A ver si lo están haciendo bien. Nos hace con el paciente frente de nosotros, se agarra de ambos lados de la cabeza, y son movimientos de 10 rápidos de 10 grados, y lo esperado perdón, antes se le pide al paciente que se quede viendo con lo esperado es que mantenga la mirada, y lo normal sería que al hacer el movimiento no fijara la mirada hacia mí. Entonces, o sea, lo que tienes que
te vea la nariz, ¿no? Siempre que te vea la nariz. Pero a ver, otra vez, es que ya no vi, la verdad es que no alcancé a ver los rápidos, como que se me detuvo el video. Vas a quitar el primero. A ver. Ay, se me mandan la moto. ¿Puedes ver un punto fijo? Ay, no estoy viendo. Listo. Bueno. Es rápido, regreso, para que se confunda el vestíbulo. Giran lento y rápido. Lento, rápido. ¿Me escuchó? ¿Otra vez lo hacemos, doctora? Ay, es que no les escuchaba, como que apenas se reconectó. O sea, les decía que tiene que ser lento y luego rápido. Y luego rápido, o sea, giran la cabeza lento, 20 grados, y luego rápido para que el paciente siguiendo un punto. Puede ser que vea siempre tu nariz. ¿Cómo lo hiciste? ¿Está bien? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, nada más que no los veo. Bueno, no importa. Tiene que ser, eso es importante. Ahora, si quieres, sigue con las pruebas para que les corrija. Bueno, la prueba que sigue es para evaluar el nistagmo. Bueno, para evaluar el nistagmo se utiliza el test o head shaking test para evaluar el nistagmo. Y bueno, esta prueba consiste en... Les pongo el video. Head shaking. You may not be able to do this if the patient has problems moving their head slowly during the VOR test, or if they have neck pain. Ask the patient to close their eyes and tilt their head down by 30 degrees. Then move their head back and forth 20 times reasonably quickly. After 20 oscillations, stop suddenly and quickly put on goggles to remove fixation. Ask the patient to open their eyes and look for nystagmus. If 3 or more are present, it implies a vestibular imbalance. Note its character, duration, and direction. Bueno, esta parte a observar el nistagmo, en qué dirección, la duración y nada más. Los esperados pues, de origen central es que pueda partir principalmente o bien si es periférico, para el rotatorio, que es unidireccional, y en cambio en central puede ir hacia cualquier dirección. Bueno, la siguiente prueba que forma parte del INS es la prueba de obstrucción ocular o de view. Claro, De se está hecho, hablando. No, perdón. ¿Qué pasó así? Bueno, la siguiente prueba es para evaluar cuando se tapa el ojo del paciente de forma intermitente, y lo esperado si fuera un vértigo de origen central es la desviación de la mirada oblicua o en vertical. Esa y lo esperado si fuera central es la desviación del ojo no cubierto en oblicuo o en vertical, que puede ser hacia arriba o hacia abajo.
Bueno, entonces la interpretación de estas pruebas, como ya había estoy mencionando, para el difuso cefálico, si se trata de un vértigo periférico, si ocurre la sacada correctiva, la rotación de la cabeza, y pues si se trata de un vértigo central, esta es normal. Para el nistagmo, lo esperado o lo que esperamos encontrar es que sea horizontal y unidireccional. Y si se trata de vértigo central, vertical, bidireccional o bidireccional. Y el test de Skew en vértigo periférico es negativo o, bueno, no hay movimiento ocular, a diferencia del vértigo central, donde ocurre la desviación vertical de la mirada del ojo no cubierto. Bueno, la maniobra que sigue es la de Dix-Hallpike. No sé qué estaba diciendo. La de Dix-Hallpike es una maniobra para provocar vértigo o nistagmo y generalmente se utiliza para evaluar el vértigo periférico y suele ocurrir o se desencadena principalmente con el vértigo postural paroxístico benigno de afectación posterior. Y bueno, así es como se realiza la maniobra. Vamos a hacer la maniobra de Dix-Hallpike que nos va a servir para diagnosticar mejor su enfermedad. Y consiste en que vamos a girar 45 grados del lado derecho y ahora estirar en la camilla de forma que la cabeza quedará colgando fuera de la cabeza. Eso puede producir un poco la enfermedad, pero nunca la más. Vamos a girar ahora. Luego primero cerrar los ojos y observaré los movimientos oculares. Vemos esta posición al menos durante 30 segundos, hasta que la sensación de mareos. Segundos. Pues ya, acabar. Bien. Bueno, entonces, lo que mencionaba para evaluar el estímulo vestibular episódico, podemos utilizar esa maniobra, la maniobra de Dix-Hallpike, y lo esperado, bueno, lo esperado encontrar en un vértigo periférico es el desencadenamiento de un nistagmo horizontal unidireccional y pues un Hallpike presente o que se desencadena en nistagmo, pero que sea atípico, es la dirección bidireccional o vertical. Y pues es lo que nos obligaría a estudiar más al paciente porque podría tratarse de un evento cerebrovascular. Específicamente esa maniobra de Dix-Hallpike que ahorita específicamente la maniobra que ahorita vieron en la exploración nos habla de generalmente de vértigo postural paroxístico benigno del canal semicircular posterior. Por eso ven que le inclinan la cabeza hacia atrás y va de lado, porque es una maniobra que lo que vas a hacer es que las piedritas, las otoconias, se vayan hacia atrás. Por eso inclinan la cabeza como a menos 20 grados. También la pueden hacer, si no tienen alguna mesa o cama que pueda el paciente colgar la cabeza, lo pueden hacer con una almohada a nivel del pectoral para que se incline y se estimule hacia atrás un poco el canal semicircular posterior. Siempre lo importante es que el paciente presente vértigo y que el nistagmo tenga características periféricas, que las características, no sé si... ¿Sí? Sí. Las características periféricas de un nistagmo, ¿cuáles son? Que sea funcional y generalmente es horizontal. Ajá, normalmente unidireccional quiere decir que la fase rápida, o sea, el ojo va a voltear y regresa. Volteo yo a la derecha y fase rápida a la derecha y voltea y derecha. El nistagmo de mirada cambiante es clásico de un vértigo de origen
Central. O sea, quiere decir que la fase rápida a la derecha va a la derecha y cuando volteo a la izquierda, la fase rápida va a la izquierda. ¿Sí me entienden? O sea, derecha a la derecha, izquierda a la izquierda, en la fase rápida. Y en cambio, en un vértigo periférico, siempre es hacia el mismo lado la fase rápida. O sea, yo volteo a la derecha y la fase rápida es a la derecha, yo volteo a la izquierda y la fase rápida es a la derecha. ¿Sí me entienden? Uno sería el nistagmo de mirada cambiante y el otro es ahora, ¿en cuál es mucho más fácil que ustedes puedan ver los cambios en el ojo? En el periférico, ajá, siempre es más marcado el periférico. Y normalmente, ¿hacia qué lado del oído dañado es donde se ve más o se ve menos? Se El ve vértigo, el nistagmo. Se ve menos. El nistagmo va hacia el lado contrario. Exacto. Listo, ajá. Y pues en el central va hacia el lado afectado. Síguele, doctora. La siguiente prueba es la de Van que nos sirve para evaluar el reflejo vestíbulo espinal y pues lo que nos ayuda a valorar es el equilibrio dinámico y así es como se realiza. Whale, que evalúa dentro de la función vestibular el equilibrio dinámico. El paciente camina hacia adelante y detrás de forma continua con los ojos cerrados. Primero, vamos a mostrarlo. Le hacemos hacer la prueba una vez con los ojos abiertos para que se ubiquen en el lugar. Luego, le hacemos caminar ya así con los ojos cerrados, iniciando la prueba. En los sujetos normales no existe prácticamente desviación de la línea media como ocurre en este caso. Ahora, si vemos un paciente simulado con patología vestibular, vamos a ver que al realizar la prueba oscilan hacia el lado enfermo. Vean ustedes, está haciendo, en este caso, en el piso, nuestro paciente simulado. Los trastornos de excitación pueden ser diferentes y aquí estamos viendo la marcha inglesa. También podemos ver la marcha en ballesta o en abadía. Separan los pies para aumentar la base de sustentación. Muchas gracias. Bueno, en resumen, nuestro estado es una persona normal, camina en líneas rectas y en una persona con el reflejo alterado que camine en forma de estrella y siempre hacia el lado afectado. Bueno, la siguiente prueba que evalúa tanto cerebelo como las vías de conducción posteriores y como tal el oído interno es la prueba de Romberg cerebeloso vestibular o Romberg modificado. Y así es como se realiza. Let's evaluate Deb with Romberg test. Would you stand up for me, please? Put your feet together and hands out like so. Now we're looking for any imbalance problems. You know, she's able to stand there very steady, no movements of the hands, no swing of the body. This is the first part of Romberg. Now, will you take your head back and look at the ceiling for me? See how she's still steady? That's the second part of Romberg. Now close your eyes for me. That's the third part of Romberg. Now I'm going to tap. Very good. Okay, now let's go back and review the three parts of the Romberg test and what they mean. So Deb, put your hand out like this. Now with the feet together and the hands out, if she sways back and forth, or in extreme cases, she may fall, just like a sack of potatoes, that indicates a lesion within the cerebellum. Now, Deb, will you take your head back and look at the ceiling? Now if she starts to get dizzy or sway, that means we may have a lesion of the vestibular apparatus. And now, Deb, close your eyes for me. Now, with her eyes being closed, I'm going to tap her
to see if she holds her steady position, which she did. And with her eyes closed, that's looking for a lesion within the posterior columns, because when we have her close her eyes, we take away her sense of position, and with that, therefore, we're checking proprioception. All right, now let's talk about. Ya. Entonces, como eso es lo que evalúa cerebelo, aparato vestibular y los conducciones posteriores. Bueno, entonces, a grandes rasgos, el paciente que como abordaje diagnóstico, el paciente que se presenta con mareo o vértigo, lo vamos a dividir en dos, el episódico y el continuo. Si se trata de un episódico, vamos a separarlo si tiene un desencadenante o no lo tiene. Si lo tiene, se estudia con la maniobra de Dix-Hallpike y ya vimos si es una maniobra positiva, se trata de un vértigo posicional paroxístico benigno, y si resulta negativa, se hace el estudio de una hipotensión ortostática. En cambio, si es un episódico espontáneo y si está asociado a la pérdida auditiva, se puede tratar de una enfermedad de Meniere. Si tiene una cefalea tipo migraña, se puede tratar de una migraña vestibular. Y si hay síntomas psiquiátricos, pues descartar un ataque de pánico o una condición psiquiátrica. Cuando se trata de un vértigo continuo, ¿no? Vamos a evaluar si hay trauma, exposición a toxinas y ese se divide de esta forma. Si se trata de trauma o toxinas, pues se puede tratar de un trauma o traumatismo craneoencefálico o bien la exposición a medicamentos o drogas ilícitas. Si es espontáneo, se evalúa con la maniobra de Hind, que ya habíamos visto. Si las sacadas están presentes, son unidireccionales, el nistagmo es horizontal y el test de Esquiva es normal, la etiología es periférica y podría tratar un diagnóstico diferencial, podría ser la neuritis vestibular. Este es importante porque era lo que les mencionaba al principio, que es como el principal diagnóstico diferencial de un ataque isquémico transitorio o un evento vascular isquémico. Con esto se hace el diagnóstico diferencial. En el test de Hind, para la otra parte, es que no hay sacadas o el test de impulso encefálico es normal, el nistagmo es vertical o bien es bidireccional y el test de Skew es anormal, es lo que nos orienta a una etiología central. Bueno, esto es lo que ya hemos mencionado. Bueno, solamente para mencionar pues, la principal causa de un vértigo central, que sería la isquemia de tronco encefálico. Las principales etiologías pues, son embólicas o la aterosclerosis, y pues ocurre principalmente por la oclusión de la arteria vertebrovascular. Se puede presentar como un síndrome de Wallenberg, infarto medular lateral, que se presenta con vértigo e inestabilidad, y es generalmente por afección de la arteria cerebral inferior posterior o en la arteria vertebral. El infarto o hemorragia cerebral se puede presentar con ataxia y el nistagmo hacia el lado afectado. Otra forma de presentación sería la malformación de Chiari-1, que se presenta con cefalea, dolor cervical, debilidad, disfagia, vértigo e inestabilidad. Bueno, entre otros signos que se pudieran, síntomas, que se pudieran presentar acompañando a un vértigo central son las náuseas, el vómito, la cefalea, la alteración del estado mental, el nistagmo, la diplopia, alteraciones pupilares, pérdida de la sensibilidad, ataxia, hemiparesia o hemiplegia. Y pues el manejo es, si se trata de un evento vascular cerebral, pues todo el manejo de esa parte pudiera requerir manejo avanzado de la vía aérea, si se encuentra dentro de la ventana de trombolisis y bien finalmente la rehabilitación. Bueno, entre otras etiologías, la desmilinizante que más está relacionada es la esclerosis múltiple, que se presenta, bueno, cuya presentación en un brote ocurre, en el cual ocurre hasta en el 20% de esas personas el vértigo. Y en esta parte, a pesar de que se pueda considerar central, se presenta con características periféricas y es muy típica la diplopia. Y pues otras partes, bueno, otras etiologías que pueden causar un vértigo central son cualquier
tumoración dentro del cerebro. Y finalmente, solamente para hacer la distinción de otras dos patologías importantes que pudieran parecerse, que es la migraña vestibular o asociada a vértigo y la enfermedad de Meniere. En esta parte, la migraña vestibular se presenta por más de 24 horas y en enfermedad de Meniere se presenta por menos de este tiempo. La pérdida auditiva es progresiva y unilateral y fluctuante en la enfermedad de Meniere, mientras que en la migraña es muy infrecuente. El tinnitus es ocurre raramente en migraña y es muy típico de la enfermedad de Meniere y es generalmente intenso. La fotofobia o cualquier otro síntoma de aura se presenta más en migraña vestibular, mientras que en enfermedad de Meniere pues no es tan común. Y eso sería todo. Lo que yo les diría es que cuando tengan un vértigo con tinnitus, no solamente piensen en Meniere, es importante descartar una malformación arteriovenosa cerebral. Siempre vértigo con tinnitus es un dato de alarma. Entonces yo les voy a empezar a preguntar, a ver si te atendieron en toda la clase, ¿cuál es la diferencia entre una neuronitis vestibular y una laberintitis? Una alteración, una inflamación. Cuando tenemos un vértigo agudo, tú nos habías contado que en general pueden ser tres cosas. Vértigo agudo, que empezó ahora, pueden ser tres cosas. Un EBC isquémico de la AICA, tú pueden ser una neuronitis o una laberintitis. ¿Cómo distingo entre una neuronitis vestibular y una laberintitis? La diferencia. Evoca las maniobras. ¿Mandé? La laberintitis se empeora con las maniobras. La diferencia es muy sencilla. O sea, los dos son lesiones periféricas. La neuronitis, nada más que uno se exclusivamente afecta al aparato vestibular, que es la neuronitis vestibular. Y la laberintitis afecta no solamente al vestíbulo, también afecta a las vías auditivas. Entonces, en una van a tener compromiso de la audición o de manifestaciones de hipoacusia. Entonces, esa es la laberintitis. Generalmente la laberintitis viene asociada con cuadros infecciosos, otitis medias, ¿no? O por ejemplo en pacientes que tienen colesteatomas y que de repente pueden tener una invasión del laberinto propiamente dicho. Esa sería la diferencia de los tres cuadros agudos, el por infarto, por laberintitis y por neuronitis. Ahora, dentro de los paroxísticos, ¿cuáles tenemos? Tenemos al vértigo postural paroxístico benigno. ¿Cómo va a ser cómo describirían a un paciente con vértigo postural paroxístico benigno? A ver, descríbanme al paciente, ¿qué les va a decir? Es un paciente que dice que todo el cuarto se le mueve, que no se puede poner de pie, que está todo el tiempo mareado, que no se puede acostar sobre el lado afectado. Fíjate que no tanto. O sea, el paciente que tiene el clásico vértigo postural paroxístico benigno es un vértigo rápido. Te va a decir que le dura cuando mucho 1 minuto de duración. Y entonces, por ejemplo, te dice, cuando me acuesto, ¡fum! Se me desencadena el vértigo. Y después ya no. Y cada que se acuesta, o cada que se voltea hacia la derecha, o cada que se voltea hacia la izquierda, se le desencadena el vértigo. Pero no es un cuadro que lo tenga, puede tener muchos episodios durante el día, cada que presenta determinada, acá hay gente que al voltear siempre a la derecha le va a desencadenar el vértigo postural paroxístico, por eso es postural, porque a determinadas posturas el vértigo. Y entonces, por ejemplo, ahora, ese es en el vértigo, que es el más frecuente, ¿no? Ahora yo les preguntaría, si yo tengo un paciente que tiene un síndrome de Horner y que tiene vértigo, ¿qué sospecharían? ¿Qué? Un síndrome. Muy bien. Entonces, siempre los infartos vulvares laterales son muy frecuentes. Siempre hay que buscarles. ¿Qué buscan en el Wallenberg? ¿Cuál es la triada?
¿Cuál? Poner vértigo y disarte. ¿Qué más te dijeron? Un vértigo central, ¿sí? ¿Y qué más? Tosis, miosis, driosis. Ay, sí, es que no los escuché. Están súper mal la red, pero bueno. Dicen alteraciones de la marcha también. Ah. Ok, sí, alteraciones en la marcha. Ya no los escuché. Sí, la disfagia es Ay, es que no los escucho bien. Disfagia. Comentan que disfagia también. ¿Qué me preguntaron? ¿Que Dix-Halpic qué? También comentan que la disfagia es uno de los componentes de la tríada del Wallenberg. Claro. O sea, pones tosis, miosis, anhidrosis, el Horner, pero sí, obviamente pueden tener disfagia los pacientes. Entonces, siempre que vean un paciente con vértigo, intenten explorar si no tiene caída del velo si no tiene nervios craneales bajos que me esté integrando, a veces son muy sutiles, entonces no los pueden encontrar tan bien. Entonces, a ver, al doctor que está ahí de una vez opinando, le preguntaría, ¿qué nistagmo se inhibe al fijar la mirada? No. El periférico. Exacto, muy bien. Ahora, yo les preguntaría, si yo tengo un paciente que de repente está comiendo y de repente tiene un estornudo muy grande y de repente después de eso tiene un vértigo, ¿qué sospecharían? Estornuda así, ¡ah! ¿Eh? Es uno de los... ¿Pensarían en algo vascular? Fíjense que ahí lo que se piensa es que tuvo una fístula endolinfática, o sea, se rompió una comunicación del conducto semicircular superior y entonces a veces pueden tener comunicación incluso con la fosa craneal media. Entonces, generan un cuadro de vértigo muy espontáneo porque hay una ruptura luego y una comunicación, incluso con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre que vean que fue posterior a un esfuerzo muy grande, sospechen en una fístula perilinfática. Por eso lo de los triggers o los desencadenantes, que los interroguen bien, es muy importante. Bien, gracias. Saludos. ¿Ya? Oye, quedó una pregunta de ayer. Ok, sí, claro. Nos comentaban si la toxina botulínica solamente está indicada en aquellos pacientes que tengan contractura muscular, migraña o cefalea asociada a lesión o contractura muscular. No. En realidad, la contractura muscular no es la indicación de la toxina botulínica. No es porque estén contracturados, es porque a nivel periférico, la fisiopatología tanto de la migraña como de la cefalea tensional implican sensibilización periférica. Y esto es liberación de ciertas sustancias como la sustancia P, la bradicinina, o sea, un montón de sustancias a nivel periférico viajan hacia nivel central para activar el sistema trigémino autonómico. Entonces, la toxina botulínica inhibe la liberación de esos factores al aplicarse, porque no tiene solamente un efecto de relajación muscular, impide la liberación de ciertos neurotransmisores y neuroestimuladores. Entonces, no necesariamente, incluso los pacientes podrían no tener contractura y aplicarse toxina. Ok, muchas gracias. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Doctora Cebes. Muchas gracias, Azucena. Cuídense, que les vaya bien.
Mañana no tendremos clase porque tenemos la sesión de la coordinación de aquí del hospital de 7 a 8. Entonces nos veríamos hasta el viernes. Ok, nos vemos el ¿Vale? viernes. Gracias, bye. Bye. Gracias.